¿Sí se escuchó? ¿Un poquito, más o menos? ¿Cuál fue la actitud de este hombre en medio de la tragedia? ¿Qué es lo que había en su mente? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros aplastados por vigas, por escombros? ¿Qué se nos vendría a la mente? ¿Cuál sería el pensamiento recurrente que viene a nuestra alma, a nuestro corazón en medio de la tragedia? Porque muchos no sobrevivieron y muchos no fueron rescatados a tiempo. Tal vez en medio de la tragedia muchos se desanimaron, perdieron la esperanza en la oscuridad, en el polvo, sin poder respirar bien. Tal vez pensaron, nadie me va a rescatar, aquí voy a morir y este va a ser el último día de mi vida. Pero este hombre decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y repetía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. 4 horas orando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 4 horas. ¿Cómo enfrentamos nosotros las tragedias, los problemas? Todos, sin excepción, estamos pasando por situaciones difíciles. Pueden ser económicas, pueden ser, no lo sé, ¿qué estás pasando tú? Situaciones de enfermedad, tal vez. Enfermedad de tus familiares, de tus amigos, tus seres queridos. No alcanza el dinero, no tienes trabajo. Uno se acuesta y el otro día está pensando, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora cómo hago con mis hijos, los que somos padres? Todos tenemos situaciones que nos abruman, pero la diferencia está en cómo reaccionamos frente a esas mismas tragedias, a esos mismos problemas. Si nos dejamos llevar por el desánimo, por la tristeza, si perdemos la esperanza y decimos, no, esto me sobrepasa, esto es demasiado para mí, no puedo sobrellevarlo, no puedo soportarlo, esto va a ir de mal en peor, y eso cree en nuestra mente, y eso cree en nuestro cuerpo, y eso va a ir de mal en peor, no porque la situación sea tan grave, sino porque nosotros mismos estamos en un bucle, estamos como colgados, como cuando la computadora se cuelga, ¿no? Y se pone lenta, se queda colgada, no va ni para atrás ni para adelante, sale un circulito así. Decimos, está procesando, está pensando, se queda así. Así nos quedamos dando círculos en nuestra mente, en nuestro corazón, con pensamientos obsesivos, malos, negativos, frente a la misma circunstancia, frente a la misma tragedia. Eso es lo que dice el video, lo que acabamos de ver. Este hombre, tapado por los escombros de esta tragedia, tenía un único pensamiento, y a eso se aferró, a la fe en Dios, a un versículo, un pedacito de la palabra de Dios que recordaba, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nosotros en los evangelios vemos que hay un grupo de personas también que reaccionaron de manera diferente frente a la misma tragedia. Vamos a ver cómo reaccionaron un grupo de mujeres frente a una de las tragedias más grandes para ellos, la muerte del Señor Jesucristo. Pongamos atención. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo. Removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Estamos tratando de hacer una cronología de los hechos de la resurrección, que no es fácil. ¿Por qué? Porque en los evangelios nosotros vemos que es complementario, los textos bíblicos son complementarios. Y si tomamos un solo evangelio, pues es un poco difícil establecer la cronología de los hechos. Pero vamos a tomar algunos evangelios. En este caso hemos visto en la dramatización Mateo 28 del 1 al 3. Usted lo puede buscar en sus Biblias, la palabra del Señor. Mateo 28 del 1 al 3. Vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Hasta ahí este primer párrafo, porque de ahí vamos a ir a otros evangelios para ver más o menos la cronología, es decir, en orden, cómo sucedieron las cosas. Parece que, según los estudiosos, este es el primer evento que sucede en la resurrección. De Mateo, los primeros versículos. Las mujeres frente a la muerte de su maestro y Señor. Los discípulos frente a la muerte de su maestro y su Señor. Dos grupos de personas, la misma tragedia. Pero las mujeres no se quedaron encerradas. Las mujeres se levantaron. Y pese a que era peligroso ir a visitar a un reo de muerte, a una persona condenada, crucificada, un criminal, seguramente los discípulos tal vez pensaron: si nosotros vamos, tal vez no regresamos. Si nosotros vamos, tal vez nos matan, o qué será, nos pueden hacer algo peor. Si al Señor le hicieron eso, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Pero estas mujeres, igual que cuando fallece algún ser querido nuestro, hay familiares que se aferran al cuerpo y quieren velar toda la noche. Y en las funerarias ahora ya no es como antes. Ahora les dicen: no puede quedarse toda la noche. Vamos a cerrar a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana vamos a abrir. Por favor, les rogamos que desalojen la funeraria. Pero hay personas que dicen: no, queremos quedarnos velando al cuerpo. Queremos estar cerca de la persona que amamos. No nos queremos ir. Pero ahora ya no es como antes. Hay muchas reglamentaciones que impiden quedarse velando toda la noche. Y entonces con tristeza se van los familiares y a las 6 en punto de la mañana están ahí esperando que abran la funeraria, porque sienten que han abandonado el cuerpo, han abandonado a quien tanto amaban en vida. Y esto es algo de lo que está pasando un poco las mujeres. Ellas, en otros relatos de los evangelios, parece que tienen unas especies aromáticas que, según la cultura judía, era para poder embalsamar de alguna manera, ungir el cuerpo de Jesús de alguna manera con estas hierbas aromáticas, estos ungüentos, que era para darle una muerte digna a su Señor. Así ellos querían honrar a Jesús, que tenga una muerte digna como nosotros los judíos decían. Y no puede ser que se quede su cuerpo sin ungir con estas especies aromáticas. Entonces por eso es que iban, se levantaron, se arriesgaron, fueron temprano,
una reacción que les movilizó. En cambio, los discípulos posiblemente se quedaron con miedo, encerrados. Dos reacciones diferentes frente a la misma tragedia. Pero el relato de los evangelios no se queda ahí, como sabemos. Ahora veamos y recuerden, según la cronología, qué pasó con el ángel y las mujeres. Pongamos atención. Pero el joven les dijo: No se asusten, ustedes buscan a Jesús del Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Así concluye el relato de la resurrección el evangelista Marcos. Y vamos a ver en la palabra del Señor justamente en Marcos 16, del 6 al 8. Marcos capítulo 16, versículos del 6 al 8. Pero el joven les dijo, aquí se refiere al ángel, miren cómo se concatena cronológicamente los evangelios, los diferentes evangelistas frente a este gran suceso, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Él es el autor de la palabra de Dios, diferentes autores humanos, un solo autor divino, el Espíritu Santo de Dios. Vean qué maravilla. Pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como Él les dijo. Ellas, ¿qué hicieron? Obviamente, imagínense, un ángel como un relámpago, se espantaron, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo, dice el texto, que no le dijeron nada a nadie. Según la cronología, verán que estamos diciendo según la cronología, ¿no? No según cada evangelista, sino según la cronología de los eventos, de los estudiosos que dicen, ese es el estruendo ¿de qué era? Del terremoto. Un terremoto así como ese estruendo fue el que pasaron, y más grande todavía, mis hermanos. ¿Qué tal esos efectos de sonido? Ni yo sabía que iba a haber esos efectos de sonido. Me sorprendieron mis hermanos de la producción. Producción, excelente, excelente, mis hermanos. Bueno, sigamos. Ahí se despertaron algunos que estaban durmiendo. Nada, bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Después de ese estruendo, ¿no?, y del terremoto, ¿qué pasó? Las mujeres se quedaron así con miedo, como ustedes, así, con miedo. Era tanto el miedo que se paralizaron las mujeres, así como ustedes, algunos paralizados les veo. Se paralizaron, no dijeron nada a nadie. Es decir, la primera reacción de las mujeres es una reacción de terror, de miedo, y no dicen nada a nadie. Así termina el relato de la resurrección el evangelista Marcos, increíblemente. Se queda así termina, en el versículo 8. Y las mujeres no dijeron nada a nadie. Como que nos dice el Espíritu Santo de Dios, nos quiere decir, ¿y ustedes? Ustedes que son testigos de la resurrección de Jesús, ¿van a hacer lo mismo que las mujeres? ¿Se van a quedar callados frente a este mensaje que es el más importante de la historia de la humanidad? Es como que nos lanza la pregunta a nosotros, a los lectores. Pero ¿por qué le dice vaya y díganle a Pedro? Dice a los discípulos, pero no nombra a los otros discípulos. Podría haber dicho a Juan, a Felipe, a Bartolomé y a Pedro. ¿Por qué dice a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué será? ¿Será que Dios tenía alguna preferencia con Pedro? ¿Le caía mejor Pedro que los otros discípulos?
¿Qué será? ¿Porque era el líder? ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3 veces. ¿Y cómo estaría Pedro después de haberle negado 3 veces? ¿Cómo se imaginan? Arrepentido, torturado, como en un bucle, ¿no? Como en un bucle en su mente, los pensamientos obsesivos, negativos. Le negué a mi maestro. Y yo que había dicho que yo estaría dispuesto a dar mi vida por él, avergonzado, sin querer levantar cabeza a ver a los ojos a los discípulos. No era necesario que nadie le recrimine, no era necesario que nadie le diga nada. Él mismo estaba en una cárcel, estaba torturado, estaba ahí amargado, tal vez con miedo y con vergüenza. Por eso dice, díganle a Pedro, esta buena noticia es para él también. Mis hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros le hemos negado al Señor Jesucristo? Verán que digo nosotros y yo me incluyo. Cuando alguien nos pregunta y nos dice, oye, yo te veo algo extraño, ¿tú eres cristiano? Y nosotros pensamos rápido y comenzamos a sudar. Híjole, ¿y ahora qué le digo? No tanto, voy a la iglesia de vez en cuando. Yo creo en Dios. Tú también has de creer en Dios, ¿no? Sí, claro, todos creemos en Dios. Bueno, la mayoría creemos en Dios. Tú sabes que Ecuador es un país católico, su mayoría. Bueno, sí, pues es el mismo Dios de todos. Yo también creo en Dios. Pero bueno, cambiemos de tema. Qué lindo día que hace hoy, ¿no? Tal vez fue la oportunidad que Dios mismo nos dio para hablar de Jesucristo, pero nosotros nos avergonzamos. Digo nosotros, porque todos en algún momento hemos sentido vergüenza del Señor Jesucristo. Pero tal vez con nuestros actos también le hemos negado al Señor Jesús, con nuestros malos hábitos, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas acciones, con nuestras palabras que han ofendido a las personas que más amamos, inclusive a veces en momentos de ira, en momentos de descontrol. Y sentimos que le hemos negado al Señor Jesús. Pero por eso es que esta palabra era específicamente para Pedro. Porque una buena noticia, mis hermanos queridos, aunque nosotros le hemos negado al Señor Jesús con nuestras palabras y con nuestros actos, el Señor Jesús tiene buenas noticias para nosotros. Cristo resucitó. Amén. Jesús venció la muerte y nos perdona. Y está aquí con los brazos abiertos, esperando a que nosotros nos movamos así como se movieron las mujeres y vayamos al Señor Jesucristo. Solo que el Señor Jesús resucitó. Las mujeres iban a ver a un muerto, pero estaban también tristes y confundidas. Pero nosotros sabemos que Cristo venció la muerte. Amén. Pero el relato cronológico continúa, ¿verdad? Ahora imaginemos cómo estaban los discípulos sin saber nada. ¿Qué será de las mujeres que se fueron a ungir el cuerpo de Jesús bien temprano y no regresan? Ya mismo han de venir. No te preocupes. Más bien, debemos pensar qué vamos a hacer ahora que ha muerto nuestra única esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que se ha muerto nuestra única esperanza? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vas a hacer tú ahora que estás viviendo lo que estás viviendo? Situaciones que sientes que son límite en tu vida. Falta de trabajo, enfermedad, la violencia, que tristemente sigue acosando al Ecuador, las muertes.
¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que los discípulos tal vez estaban haciendo en los textos bíblicos. Los textos son muy económicos, muy resumidos, y no muestran todos los escenarios. Aquí les ponen en primera plana ¿a quiénes? A las mujeres. Ellas son las protagonistas, porque ellas no abandonaron a su Señor. Pero los discípulos tal vez se quedaron encerrados, tal vez cuidándose con miedo, preguntándose qué vamos a hacer antes de que regresen las mujeres. Pero sigamos en los evangelios ahora. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 24, versículos del 10 al 12, porque gracias a la misericordia del Señor y a la valentía de estas mujeres, el relato no termina ahí. Lucas 24, del 10 al 12, ¿qué dice la palabra del Señor? Las que contaron esto, ¿quiénes? Las mujeres, miren. Las que contaron esto a los apóstoles eran ¿quiénes? Aquí están sus nombres. Estas mujeres serán recordadas siempre, por generaciones, porque ellas eran María Magdalena, dice, Juana y María, la madre de Jacobo, porque en ese tiempo, miren, lo que escuchábamos el viernes, las mujeres se remitían a un varón. Las mujeres no tenían derechos propios. Las mujeres eran o la esposa de alguien o la hija de alguien. Por eso es que aquí en el Evangelio dice María, la madre de Jacobo, siempre es referidas a un varón. Y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Pero Pedro, ahí está nuevamente Pedro. Pedro, ¿qué hizo? Se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro, ¿qué vio? Los lienzos dejados allí. Volvió a su casa, pasmado, claro, por lo que había sucedido. Los apóstoles no les creyeron. ¿Será que Pedro les creyó a las mujeres? ¿Qué piensa usted? Pedro tampoco les creyó, pues, porque fue a corroborar. Si les hubiera creído, se hubiera quedado, qué bueno, gloria a Dios, claro, ya me acuerdo, Jesús dijo que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, gloria a Dios. No, Pedro dijo, a ver, no, esto está un poco extraño, yo mismo voy a ir, voy a constatar a ver si lo que están diciendo es la verdad. Por eso se fue a constatar con sus propios ojos. Los demás ni siquiera se tomaron la molestia de comprobar nada, no creyeron, no les creyeron, se burlaron tal vez. Y la pregunta es, ¿con quién te identificas tú en este momento? Tal vez con los discípulos que después de la muerte del Señor se quedaron encerrados, tristes y con miedo. Tal vez con las mujeres que pese al miedo y la tristeza fueron las únicas discípulas que fueron al sepulcro. Después de recibir la noticia del ángel, al principio tuvieron miedo, pero después se animaron y obedecieron. O tal vez te identificas con los discípulos que no creyeron a las mujeres, porque es verdad, a veces las situaciones difíciles de nuestra vida nos llevan como a perder un poquito la fe. Nuestra fe es como que se va disminuyendo, se va acabando. Por eso es que nosotros sentimos y decimos, yo antes tenía más fe, ahora tengo menos fe. ¿Por qué? Porque no hemos activado nuestra fe. Porque ¿qué dice la palabra? La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. La fe tiene que activarse con pasos, con acciones. Tiene que caminar, tiene que ir poco a poco. Todo está determinado por la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Las mujeres se levantaron temprano y fueron a ver el cuerpo de Jesús, pero por eso fueron recompensadas también con ser las primeras mensajeras del mensaje más poderoso del mundo. Cristo ha resucitado. Pedro y los discípulos no les creyeron a las mujeres,
Por lo menos Pedro se fue a comprobar. ¿Pero por qué era eso? Porque en la época de Jesús, las mujeres no eran dignas de ningún mensaje. Cuando alguien quería comunicar una información importante, buscaba a todos menos a una mujer, ni a un niño tampoco. Buscaba a un varón, porque hace 2000 años, lastimosamente, en la Palestina había mucho machismo. Y entonces decían, no, ¿cómo le vas a decir que vaya y dé ese recado a una mujer? ¿No ves que de pronto lo puede cambiar, lo puede tergiversar, se va a olvidar? No va a cumplir con esa misión. Pero el Señor en su gracia y misericordia honra y dignifica a las mujeres, porque las que en ese tiempo eran las últimas personas a las que alguien les confería un mensaje, por sencillo que sea, Dios les confió el mensaje más poderoso de la historia, el mensaje que va a transformar toda la existencia. Cristo ha resucitado. Apláudale al Señor Jesucristo. ¿Y por qué este mensaje es tan poderoso? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 17 al 19. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 17 al 19. Si Cristo no resucitó, miren, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque la resurrección de Cristo y el anuncio de la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza, es la base de nuestra victoria. ¿Cuál es el título del mensaje? El único que puede resucitar al Ecuador. Acabamos de pasar las elecciones, pero todavía no acabamos de superar muchas situaciones de corrupción política. Todavía no acabamos de superar la delincuencia organizada, el crimen, la violencia, las muertes, la escasez, la falta de trabajo, la injusticia y tantas cosas más. Sí, ya pasamos las elecciones, pero todavía estamos llenos de muchas cosas abrumadas, de muchas situaciones del país y también personales, como familias, como personas. Seamos honestos, como humanos también. Necesitamos el mensaje de la esperanza que nos da la resurrección de Cristo, porque la tumba no le pudo retener al Señor Jesús. Él está por encima de la muerte y ha regresado de la muerte para decirnos qué hay del otro lado. Otra mujer en la época de Jesús también tenía fe en Él. Pero esta mujer tenía mucha vergüenza también. Como muchos de nosotros tenemos mucha vergüenza. Y alguien me dijo, he venido a la iglesia, pero he venido con vergüenza, pastor, porque no he venido mucho tiempo, me dijo. Y a veces tenemos vergüenza. A veces no lo decimos a nadie. Esta mujer tenía vergüenza porque tenía una enfermedad. Tenía una enfermedad que era considerada entre los judíos como algo inmundo, como algo impuro, ritualmente impura. Había gastado todo lo que tenía en médicos y seguía enferma. Y esta mujer, cuando supo de Jesús, cuando le vio entre la multitud, se le ocurrió una idea en su desesperación y pensó, si tan solo puedo tocar el manto de Jesús, libre seré y sana seré. Entonces, al igual que las mujeres que no dejaron el cuerpo de Jesús abandonado,
y fueron las mensajeras, las embajadoras del mensaje más poderoso de la humanidad. Esta mujer se llenó de valentía. En su enfermedad, en su desesperación, tenía vergüenza, nadie le podía tocar, no podía tocar a nadie. Estaba prohibido por la ley. Pero dijo, me voy a dar modos para escurrirme entre la multitud, sin que nadie me vea. No sabemos cómo, pero llegó cerca de Jesús. Y entonces seguramente siguió gateando, agachada, porque ahí es como pudo desde el suelo ver el manto de Jesús. Y en cámara lenta es como que comienza a extender su mano temblorosa, su cuerpo enfermo. La vida se le estaba yendo a través de la sangre. Pero en el momento que cerró la mano y tocó ese pedacito de tela, era el manto de Jesucristo. Cuando cerró la mano, cerró los dedos, sintió inmediatamente la sanidad. Y claro, como tenía vergüenza, pensó, estoy sana, resultó, pero ahora tengo que irme, y comenzó a retroceder, tal vez gateando, tal vez comenzó a esconderse. Y cuando iba a irse, el Señor Jesús giró y le dijo, alguien me ha tocado, dijo. Y los discípulos, pero Señor, a veces siempre un poco perdidos los discípulos, ¿no? En otra cosa parece, así como nosotros a veces estamos. Pero el Señor Jesús en esta mañana nos trae a su palabra y nos trae a su Espíritu Santo. Si estamos perdidos en nuestra mente, en otras cosas, ahora el Señor nos está ubicando donde debemos de estar. Y el Señor Jesús les ubica a los discípulos nuevamente y les dice, no, es que yo sé que ha salido poder de mí. Alguien me tocó. Y se gira. Y esta mujer tal vez regresa temblorosa, con miedo, con vergüenza, y reconoce que ella le tocó. Y el Señor completa la obra. Y el Señor completa la obra. Y le dice, no solo que has sido sanada de tu enfermedad, sino que ahora eres libre de pecado. Imagínense en esta mujer, ahora ya no era inmunda, ya no era impura. Esta mujer ya no estaba estigmatizada. Ahora podía integrarse a la sociedad normalmente. Ahora se está pasando el Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Por medio de su Espíritu Santo se está pasando por este lugar. ¿Qué vas a hacer tú? Te pregunto. Pongámonos de pie, por favor. El único que puede resucitar al Ecuador es el Señor Jesucristo. Más allá de las circunstancias que estamos viviendo, pongamos nuestra confianza en el Cristo resucitado y comuniquemos el mensaje del Cristo resucitado. Los que sientan en su corazón pasar acá adelante y activar su fe, caminar, dar un paso. ¿Por qué es que antes creía más y ahora cree menos? ¿Por qué? Porque no hemos activado nuestra fe. No hemos, digo yo tampoco, yo también me he desanimado, yo también a veces no he creído, pero aquí estamos para dar un paso de fe, un paso a la vez, acercarnos al Cristo resucitado. Si tan solo tocamos el borde de su manto, si tan solo Él nos mira, si tan solo escuchamos su voz, si tan solo podemos tocar sus manos, si tan solo libres seremos. Tengamos fe, mis hermanos queridos. El Ecuador no está perdido. Hay esperanza para el Ecuador, hay esperanza para tu familia, hay esperanza. Porque Cristo resucitó de la tumba, Él está vivo. La muerte no le pudo contener. Pero tú tienes que moverte, tienes que caminar hacia Él, tienes que extender tu mano para que tu fe siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. Y hoy no vas a salir como entraste.
Vas a salir transformado por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si te mueves, si caminas y vas hacia Jesús, adoremos al Señor y caminemos hacia Él mientras adoramos con esta canción.